la parashá que describe el primer Pesaj, la parashá que describe el primer Pesaj de nuestro pueblo, y es una parashá tan importante, pero tan importante que la leemos hoy en el ciclo de lectura de la Torá, pero que también la leemos en Pesaj. No, es una de las lecturas que se hace durante la fiesta de Pesaj, que valga la oportunidad. Estamos a escasos 2 o 3 meses de que celebremos Pesaj. Es decir, que esta porción que fue leída hoy, tanto en hebreo como en español, la vamos a leer de aquí unos 2 o 3 meses también. Por eso también se recomienda, o sea, es costumbre que una sinagoga tenga más de un Sefer Torah. Empezamos con uno, pero todos tienen su comienzo, ¿no? Porque hay ocasiones en las que tenemos que volver el Sefer Torah a donde era la lectura. Entonces, para no hacer esto y maltratar el Sefer Torah, usarlo más de lo normal, entonces se tiene un Sefer Torah solo para las lecturas de las festividades. Bueno, hay tantas cosas en esta parashá que sería imposible. Para eso las yeshivot, plural de yeshiva, donde, como dice la palabra yeshiva, nos sentamos para estudiar. ¿Y por qué nos sentamos? ¿Por qué se llama yeshiva? Porque la palabra yeshiva tiene que ver con el verbo leoshev, que quiere decir sentarse. ¿Y por qué se sienta? Porque se estudia horas y horas y horas. Va de mañana, hace las oraciones, sigue estudiando, para almorzar, vuelve, sigue estudiando y se va hasta la noche, va a dormir, el otro día sigue estudiando la parashá, ¿no? Y leyendo palabra por palabra, discerniendo, escudriñando cada una de las palabras que dice. Y eso no debe ser novedad para nosotros, porque hasta el texto apostólico dice: escudriñad las escrituras. Y cuando dijeron y escribieron esta recomendación, la única escritura que existía es la que nosotros conocemos por Tanaj, o que llaman el Antiguo Testamento. Entonces hay un orden, un mandamiento en el Brit Hadashah de escudriñar las escrituras. Ya ve como sí hay más, a veces hay más de 613 mandamientos, porque aparece en el Brit Hadashah algunas ordenanzas. Por ejemplo, regocijaos siempre. Nos está mandando. No es fácil ser alegre todo el tiempo. A veces no da para estar muy alegre todo el tiempo, ¿no? A veces hay situaciones que no da, pero hay un mandamiento que dice que debo regocijarme todo el tiempo. Hay otro mandamiento que dice escudriñad. Vea que es imperativo, está ordenando, no está sugiriendo, ¿no? Está ordenando. Entonces se sientan para escudriñar las escrituras, para escudriñar cada escritura, ¿no? Cada una de las escrituras. Pero yo quiero compartir con ustedes solo sobre la última de 10 manifestaciones poderosas de Hashem para sacar a su pueblo de Egipto. Pero antes de hacerlo, ustedes se merecen que digamos algo sobre la palabra bo. Diga conmigo, bo. No es muy difícil, ¿eh? Bo. Eso viene del verbo lavó. Lavó. La letra lamed, frente a todos, absolutamente, verbos en hebreo, ella se podría traducir al inglés como tú. To be, ¿qué más? To see, no, yo ando estudiando inglés por ahí, no soy el mejor de los estudiantes, pero entonces la letra lame de frente a los verbos debe ser entendida como la palabra
tú, la expresión tú antes de los verbos para marcar el infinitivo. Bueno, entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay de misterioso? ¿Qué hay de interesante en la palabra bo que da nombre a la parashá de hoy? Hay por lo menos dos misterios ahí en esa palabra. No son exactamente misterios, pero hay dos verdades escondidas dentro de esa palabra. Él está traducida de dos maneras en la Biblia, en español. Pues una, y yo voy a leer aquí, que es Génesis capítulo 7, versículo 1. Entonces Elohim dijo a Noaj: entre en el arca. ¿Está claro para ustedes? Pero en hebreo dice bo, bo la teva. Entre en el arca o al arca. Bo la tev, la teva. Bo la teva. Bo el ateva. En hebreo, bo el ateva. En otras palabras, entra al arca en español. Y esta misma palabra bo, que es una conjugación del verbo lavó, igual que en el caso de Génesis capítulo 7, versículo 1, el que tenga una Biblia en hebreo puede ir, hay personas que tienen Biblia hebreo, inglés o hebreo español. Entonces va en la sección de hebreo, que siempre está a la izquierda, y vea que dice bo el ateva. Es decir, ve al arca. Ve al arca. Y también en nuestra parashá empieza Vayomer Adonai el Moshe, y el Eterno dijo a Moshe: bo el paró. Entonces, la primera cosa es saber que bo recibe aquí dos traducciones, una ven, otra ve, dependiendo del contexto. Y ven quiere decir así, digamos que yo estoy aquí con Hashem, o estoy aquí con el hermano, digamos, aquí al frente, y Hashem me dice desde el faraón: ven al faraón. No dice vaya al faraón, dice ven al faraón. Con decir ven, ¿qué quiere decir? Que él está allá. Que él está allá. Es decir que primero debemos partir del principio de que Hashem está en todas partes. ¿A dónde me iré? ¿Entendió? ¿Cómo me ocultaré de él? ¿No? Si voy a lo alto, ahí está. Si a lo profundo, ahí está, dijo el salmista David. Entonces él está en todas partes, pero él cuando usa el verbo en esa conjugación está tratando de decirnos que al desafío que nos hace, al llamado que nos hace, no nos hace para que nosotros vayamos solos, nos hace porque él ya está allá para ayudarnos. No tenía que ser fácil para Moshe, que salió huyendo de Egipto después de haber matado sin intención al egipcio. Después de 40 años volver a Egipto para reclamar que el pueblo salga, que deje ir a los esclavos. No estamos hablando de una media docena de esclavos. Estamos hablando de 600,000, sin contar mujeres, niños menores de 20 años y ancianos. Los rabinos, los más eruditos, han dicho que podría ser más de 3 millones de personas. Hay quienes creen que eran 5 millones.
pero dejando en lo bajo 3 millones de personas. Entonces ir y presentarse delante del faraón para decir, ¿sabe qué? Vine aquí para decir, darle un recado de Hashem. ¿Y cuál es el recado que me manda Hashem? Que le deje al pueblo ir a adorarle en el desierto. De hecho, la idea de ir no era solo para ir a adorar en el desierto, eso era solo la primera parte del proyecto. El proyecto era adorar en el desierto, Mishkan. Entonces, ir allá y decir, esos 3 millones de trabajadores gratis que tú tienes, déjalo, que se vayan libres. Eso no era una tarea muy fácil, ¿no? No era una tarea muy fácil. Pero no sería fácil, y de hecho no fue, pero no sería del todo fácil si Hashem hubiera dicho, ve, pero no dijo ve al faraón, dice ven al faraón. Eso significa que cuando él llegara donde el faraón, ¿quién ya estaba por allí hace tiempo? Hashem. Entonces la tarea iba a ser un poco más fácil porque no iba a hacerla solo. Moshe iba a tener compañía, y muy buena compañía, y no podía haber mejor para enfrentarse con el faraón. Entonces, cuando yo y usted tengamos desafíos en la vida, desafíos llamados del Eterno, entonces sepamos que Él no nos manda solo, siempre nos dará el privilegio de participar en lo que Él va a hacer. Es Él quien va a hacer, al fin y al cabo. Eso me hace recordar los primeros versículos de la Torá, que dice, hagamos al hombre a su imagen y a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahí cuando hay gente que le solo es pedacito y dice, ¿con quién estaba haciendo el hombre? Para que use el verbo en plural. Pero en la hora de la creación dice, e hizo Hashem, e hizo Elohim, y creó Elohim al hombre, a su imagen. Y ahí el verbo entra en singular. O sea, quien hizo mismo fue Hashem. Pero parece que le invitó toda la corte celestial para estar ahí con él. La otra cosa es, ve, ven y no leja, ¿no? Y cuando dice a Noah, le dice, bo el ateva. O sea, ve al arca. ¿Y dónde está el misterio, hermano? Estoy buscando el misterio. Usted ya habló del hebreo, pero ¿dónde está el misterio? Es que el mismo verbo que sirve para decir ven al faraón, sirve para decir ve al faraón. ¿Y sabe cómo lo han interpretado los rabinos más espirituales, no mesiánicos, porque los hay? Ellos dijeron así, cada uno de nosotros lleva dentro de sí, ellos lo dijeron, yo solo lo estoy repitiendo. Así que usted no sienta la obligación de aceptar lo que les han dicho. Si puede entender, puede aceptar. Si no puede entender, va a ser difícil aceptar. Entonces, ve al faraón. Porque ¿qué es el faraón en esta parashá? Es uno que está ahí tratando de trabar los planes del Eterno, tratando de dificultar las cosas, impidiendo que el pueblo sea libre. Entonces los rabinos estos dijeron así, cada uno de nosotros llevamos dentro un faraón. Eso ya estoy hablando en otros niveles más avanzados. Hay esa inclinación del mal, el Yetzer Hará, que ya se ha explicado aquí de varias perspectivas, de varias maneras, que hace exactamente el trabajo del faraón. ¿Y cuál era la tarea del faraón? Que no salga en libertad, que no adore, y que si sale a adorar, no se lleve los niños.
Da para entender. Y que si sale con los niños no se lleve la vacada. O sea, no se lleve las propiedades. No se lleve la caja fuerte, la chequera, la cartera. Que no tenga nada que dar. Porque para que a Hashem no respondamos con sacrificios y ofrendas las bendiciones que Él nos ha dado. Porque esta fue la actividad del faraón. Si usted lee detenidamente, llega y dice, no va nadie. Ahí viene una plaga, 2 plagas, 3 plagas, pero no vas a dejar, no. Entonces, yo dejo, pero ¿dónde van? Como 3 días, mucho 3 días de camino por el desierto. No voy a dejar que vaya muy lejos. Imagínense. ¿Cuántos de nosotros queremos? ¿Qué tanto tú quieres estar del lugar malo y del lugar que te esclaviza? ¿Qué tan lejos quieres estar de ello? Mínimo 3 días, porque quiero estar bien lejos. Eso habla de consagración, de niveles de consagración y de dedicación a las cosas del Eterno. No voy a dejar. ¿Qué tan lejos? No, 3 días de camino, no. Entonces más plaga, ahí vuelve allá Moshe al faraón y le dice, bueno, voy a dejar ir 3 días, pero ¿con quiénes quiere? Vamos a llevar nuestros ancianos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos, etcétera, y vamos a llevar también nuestra vacada, y bueno, no tenemos planes de dejar ni una pezuña. Faraón está de broma conmigo. Está de broma conmigo. ¿Usted me está viendo con cara de qué? Vayan y dejen la vacada, llévese los niños. Ve que el faraón es un tipo que no quiere aflojar. Se puede comparar con el Yetzer Hará. Bueno, ahí viene un poquito más de plaga. Ahora, está bien, voy a dejar que llévelas, que se las lleve. Vea que poco a poco Faraón fue aflojando. Entonces, los intérpretes, cuando compararon ese bo de Génesis, capítulo 7, versículo 1, con el bo de Éxodo, capítulo 10, versículo 1, dicen que la diferencia, eso quiere decir que nosotros vamos llevando ahí dentro un faraón y tenemos que enfrentarlo. Y tenemos que enfrentarlo y enfrentarlo a sabiendas que Hashem ya está ahí para ayudarnos. Hay un otro versículo en la Torá que dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Elohim te da y enfrentes a tus enemigos, yo entregaré la tierra a ustedes. Pero vea, primero uno tiene que enfrentar a estos enemigos. Tiene que identificarlos. Mirar así, esos son amorreos. Hoy vamos a enfrentar los amorreos. Estos son los heteos. Estos son los feos. Y nos vamos a enfrentar a todos ellos. No, vamos a enfrentarlo. Si no hacemos frente a nuestros enemigos, seremos siempre esclavos. Eso está tratando de decir. Entonces, los rabinos se han ido más allá de lo que yo puedo soportar, ¿no? Ellos han llegado a decir, cuando hablan de Yetzer Hará y Yetzer Tov, yo he visto un rabino diciendo así: todos nosotros llevamos un demonio, un diablo ahí dentro. Pero vea que estamos más suaves. Nosotros aquí decimos un faraón, un Yetzer Hará, ¿no? Porque aquí nadie lleva diablo ni demonios ahí dentro, ¿no? No, pero si llevamos un Yetzer Hará, y esa inclinación del mal, hermano, ha sido tan mal entendida por los creyentes, cuyo Mesías es greco-romano, por no estar diciendo los nombres de ellos, ¿no? Que
si una persona tiene si detectan una inclinación del mal a una persona, ya dice, ese ahí está llenito de demonios. Y comienza a echar fuera demonios de quien no tiene demonio. Y otra cosa, quiere entenderme mejor esto. Hay personas que son llenas del ruaj de santidad. Pero dígame, sea sincero, ¿esto significa que ellos no tienen Yetzer Hará? No. Ellos tienen Yetzer Hará. Los tiene Yetzer Hará. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener ese faraón? Ese Yetzer Hará. Ese Esav ahí dentro de nuestras entrañas, como lo tuvo la mamá, ¿no? Esav y Jacob, ¿no? Y peleaban entre ellos. ¿Hasta cuándo? Rabbi Shaul describe esa situación diciendo, tenemos una lucha. La carne contra el espíritu contra la carne. Para que no hagamos lo bueno que queremos hacer. Y en otro lado, parece que Rabbi Shaul entró en el confesionario y dijo, les confieso que la cosa buena que yo quiero hacer no me sale. Para salir tiene que hacer un esfuerzo tremendo. Y las malas que yo no quiero hacer, fácilmente hago. Cuando me doy cuenta ya está hecho, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Entonces, si Rabbi Shaul tenía Yetzer Hará y él fuera a entrar en una congregación de los que sirven a Yeshua como griego romano, le diría, señor, así que usted, visitante nuestro, usted tiene dificultad para hacer las cosas buenas. Ajá. Y tiene una inclinación fácil y fuerte para hacer las cosas malas. Eso es demonio. Y van a querer expulsar los demonios de Rabbi Shaul, ¿no? Entonces no todo es demonio. Pero hermano, pero hay gente endemoniada. Claro que hay gente llena de demonios y demonios llenos de gente. La cosa es que no podemos confundir un estado de endemoniado con la mala inclinación, la buena inclinación. Nuestros padres solo tenían buena inclinación hasta el día que le fueron allá y comieron del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Pero cuando venga Mashiach, los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Los vivos en el Mashiach seremos transformados. Y ahí se cumplirá una promesa que hay para nosotros, que lo corruptible se revestirá de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad. Ahí el Yetzer Hará será completamente destruido. Y nosotros vamos a levantar, pues, con solo el Yetzer Atov. Va a ser maravilloso eso. Bueno, ¿en qué se caracteriza la 10ª si es plaga? Los rabinos han dado tiempo para estudiar sobre la 10ª, porque nosotros llamamos plaga y se ha traducido por plaga una palabra hebrea que se llama maká. Diga conmigo, maká. Maká, que es un golpe, agarrar un garrote y dar en una persona. Esto es darle un maká, un golpe. Entonces, la palabra realmente es golpe. Literalmente es golpe. El asunto es que se ha tratado de traducir las escrituras con terminología bastante clásica del español y también teológicas. Pero debe quedar claro para nosotros que Macá, hubieron 10 Makot, plural de Macá. Y esto es lo que se entiende por lo general. Pero la cuestión es, ¿y la 10ª también es un golpe? Porque las otras, las 9, fueron golpes. Golpes en el pueblo egipcio y golpes en las divinidades egipcias. Para que quede claro para egipcios y para hebreos quién es Hashem. Que Él es Dios sobre todos los dioses
y que los dioses de las naciones, especialmente de Egipto y de las naciones que hoy representa Egipto para nosotros, son falsos, no son dioses. Entonces Hashem se burló. Hay una palabra en nuestra parashat que habla describe la acción divina como una burla a los dioses egipcios. Pero la 10ª también fue dirigida al pueblo de Israel. Entonces, ¿podríamos llamarla una plaga para el pueblo de Israel? ¿Un golpe al pueblo de Israel? Ahí es donde los rabinos, los sabios pararon y dijeron, espera, aquí hay algo. Y algunos no están de acuerdo que la 10ª fue un golpe. De hecho fue golpe, pero que no fue solo un golpe, porque atingiría al pueblo de Israel en caso de que no hubiera la sangre en el dintel. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces no. Entonces Dios también quería golpear al pueblo de Israel. Entonces hay muchas preguntas que requieren respuestas. Y el texto bíblico nosotros tenemos que aprender a entender haciéndole preguntas. Entonces, primero si es o fue un golpe o no. No. Entonces, Hashem le dice al pueblo, dice, usted, Faraón, ustedes egipcios han tocado mi primogénito. Pues ahora yo voy a tocar el primogénito de ustedes. Es decir, voy a tocar todos los primogénitos de la humanidad. Sí, óigame bien, sí, esto tiene algo de literal y profético. Yo todavía no sé lo que va a pasar en la venida del Mashiach. Cuando Hashem tome su pueblo de la diáspora y se lo lleve a donde le corresponde. Porque Egipto aquí representa proféticamente la diáspora donde nosotros estamos. El faraón de aquel Egipto representa el príncipe, el rey de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Hay un reino en este mundo. Hay principados en este mundo. Y estos principados, pues, serán burlados cuando venga Mashiach, nuestro próximo Moshe. Bueno, entonces, la pregunta que nos planteamos aquí es si la plaga del primogénito, si se le podemos llamar plaga, dio el golpe decisivo porque siguió a las otras 9 o porque esta plaga fue diferente de todas las que la precedieron. Tuvimos 10 o 9 y luego una. Déjame decir que mi modo de ver la plaga de los primogénitos podría ser única en 2 niveles. Primero, en la presentación del texto, como ya se ha enseñado anteriormente, la plaga o golpe a los primogénitos insinúa desde el principio. O sea, antes, cuando Moshe todavía estaba ya en la zarza, Hashem ya le había anticipado que eso iba a acontecer. Entonces, cada plaga de las 9 venía con una advertencia. Si tú no dejas salir el pueblo, vendrán moscas. Si tú no dejas salir el pueblo, las aguas se convertirán en sangre. Si no dejas salir el pueblo, es decir que si dejara salir el pueblo, no vendría moscas. O si dejara salir el pueblo después de las moscas, no vendrían las ranas.
Y si dejara salir el pueblo antes de las ranas, no habría ranas y etcétera, y los granizos y etcétera. Pero cuando llegue en la 10ª, no llega Moisés donde Faraón y le dice, si no dejas salir, yo voy a herir a los egipcios. No. Tú tocaste mi primogénito. Israel es mi primogénito. Eso de cuando Hashem llama a Israel de mi primogénito, usted no sabe cuántas bendiciones le está proferiendo al pueblo gentil. Porque entonces, ¿qué es primogénito? Es el primer hijo de una familia, ¿no es así? Los padres, primer hijo, el que abre la matriz, ¿no? Entonces cuando dice que este es mi primogénito, entonces el otro ¿qué es? El otro son los segundos hijos, tercero, cuarto, ¿no es así? Entonces Dios, si tiene un primogénito, ciertamente tiene las otras naciones. En aquel tiempo se hablaba de 70 naciones, pero el primogénito era Israel. Tocaste mi primogénito, yo voy a tocar el tuyo. No le dijo así, si no dejas salir a mi pueblo, voy a tocar tu primogénito. Dice, voy a tocar tu primogénito. Todos tus primogénitos de Egipto. Entonces no trajo ninguna advertencia, no le dio chance al faraón. Entonces no había advertencia en la 10ª. No había opción en la 10ª. El faraón no tenía, venga acá, Moisés y Aarón. No haga esto, voy a dejar salir el pueblo. No. Moisés ni le haría caso, porque Hashem, él hacía lo que Hashem mandaba. Y si Hashem no dio opción, él también no daba opción. Tocaste el primogénito. Hashem ha dicho así, oiga bien lo que te voy a decir, don faraón. Tocaste mi primogénito. Ahora llegó mi turno de tocar los tuyos. ¿Puede entender esto? Y de esta vez Hashem no te ha dado opción. Te hemos dado 9 opciones para cambiar de idea y no has cambiado. Ahora es el golpe final. Parece que Faraón no entendió muy bien. Una de las cosas que Hashem dijo dice, para que sepas. Capítulo 11, versículo 7. Para que sepas que Hashem hace distinción entre Israel y Egipto. ¿Se acuerda de las bendiciones del Havdalah? ¿No? Que le hace distinción entre luz y tiniebla, entre días comunes y el Shabbat, entre Israel y las naciones. Hashem sí hace distinción entre Israel y las demás naciones. Hay mucha gente ahí afuera que quiere asumir este gran privilegio del pueblo de Israel, ese privilegio de Israel. No, la iglesia es lo máximo y no sabe cuánto están perdiendo. Lo máximo es Israel, es el primogénito. Y para salir el pueblo de Egipto, Hashem dejó claro, les dejó claro a Faraón y todos los egipcios que le hace distinción entre Israel y Egipto. Ahora, permítame recordar, cuando Jacob va con 75 personas a Egipto, aquello no es solo un hecho de la vida real, es una profecía, porque ya se había dicho, tus descendientes van a esparcirse, pero yo los voy a recoger toditos y voy a traer a este lugar que te estoy dando. Entonces eso ya se había dicho. Entonces aquel Egipto representa la diáspora de hoy, la galut de hoy. Entonces, cuando Hashem saque a su pueblo, quedará claro que le hace distinción entre Israel y las naciones.
más le conviene a cualquier persona creyente, buen creyente en el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sea judío, sea protestante, sea evangélico, sea católico, romano, lo que sea, más les conviene entender definitivamente que Hashem hizo, hace y hará distinción entre Israel y las naciones. No adelanta querer decir que primero iglesia, después Israel o después las naciones, porque la palabra iglesia viene de una palabra griega, eklesia, que traduce la palabra keilah en hebreo, que quiere decir comunidad. Ahí llegamos a donde Yeshua dijo así: yo edificaré mi comunidad y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Bueno, ahora sabemos, vamos a estudiar, como de hecho es parte de nuestra parashá, que en el capítulo 12, versículo 1, el capítulo 12 es la salida misma, ¿no? Que este mes marcará para ti el comienzo de los meses, es decir, Sivan o el mes de la primavera, Aviv, que es un nombre hebreo para este mes, ¿no? El mes de Aviv, que era el séptimo, pasaría a ser el primero, lo cual significa que no era el primero del año, era el séptimo y será el primero, porque nuestra vida cuenta después que nosotros somos libres. Por eso hay que enfrentarse al faraón. Entonces, capítulo 12, versículo 12 dice: porque yo heriré a todo primogénito de Egipto. Entonces, en primera instancia, debemos entender que la 10ª podría no ser del todo una plaga. Hasta hay quienes juzgan que la 9ª tampoco era, pero voy a quedar con la 10ª. Porque viene fortaleciéndose, ahí llega la 9ª, que es las tinieblas. Y cada vez que acontecía una plaga, el patio o el lugar de morada de los hebreos no sufría las consecuencias. Entonces, y ahora va a agarrar el barrio de los israelíes también. Entonces Hashem le dice así: Moisés, dígale al pueblo que separe un cordero, que lo tenga durante 4 días en observación, aparte del rebaño. Entonces el rebaño está fuera de la casa, traigo el cordero para dentro de la casa, convivo con él para asegurarme de que él no está enfermo. Entonces nos encariñamos con él y después lo matamos. Qué cosa terrible. Se hace más difícil matar un cordero cuando nosotros lo hemos apartado y lo hemos encariñado con él. Pasa el cordero para acá, ya dejen los niños jugar con el cordero y después lo matamos. Hacen el cordero cuando lo mate en la noche del 14 de Aviv, y coman con hierbas amargas y pan sin levadura, vestidos como para salir de viaje, con detalle del cinto puesto y del bastón y zapato en los pies. Parece que la gente andaba descalzo, pero para esa noche tenía que estar calzado, porque ustedes van a salir de aquí. Háganlo. Y cojan la sangre y pongan en el dintel de la puerta. Los rabinos se han discutido si la sangre iba por dentro o por fuera. Sí, porque hay evidencia de que fue puesto por dentro y hay evidencia de que fue puesto por fuera. ¿Cuál es la de afuera? La de afuera es que para que cuando yo pase y vea
Entonces está afuera. Yo paso afuera y veo la sangre. Hashem pasa afuera y ve la sangre. Ahí los otros rabinos dijeron, ¿sí, acaso Hashem no podía ver la sangre si estuviera adentro? Ahí el otro equipo de la discusión. Bueno, está difícil esto. Pero también está escrito para que ustedes vean y vuestros hijos pregunten, ¿qué es esto? Ustedes también pueden responder. Y dice también, y esto será una señal para ustedes. Pero ¿cómo será una señal para los que están adentro si está afuera? Entonces, una señal es para que vean. Y otra cosa, surgieron muchas preguntas en el estudio de esta parashá, porque los rabinos decían así, no es que Dios ve todo, puede estar adentro, nadie se escapa, Él conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con Él. Las tinieblas no son tinieblas para Él, las tinieblas no significan nada para Hashem. Entonces cuando Él vea la sangre, hasta llegaron al punto de los rabinos, ya no hablaban la sangre, hablaban las sangres. ¿Y de dónde sacaron una segunda sangre? ¿Alguno de ustedes me puede indicar de dónde podrían haber sacado la segunda sangre? Porque la sangre del cordero pues está claro. Pero dice, si ningún incircunciso comerá de mi mesa de pesa. Entonces para ser circunciso tiene que derramar sangre también. Vea que el sangre del pacto y la sangre del cordero. Es decir que para la salida de Egipto fue tan importante la sangre del pacto como la del cordero. Porque si no fuera la del pacto importante, hubiera dicho así, y puede participar los circuncisos y los incircuncisos. Pero no. Está escrito que ningún incircunciso participaría. Vea cómo la cosa no es así de sencilla. Bueno, ahora, ¿por qué Israel tenía que poner la sangre si la idea era dar un golpe al faraón que había tocado el primogénito de Hashem, que es Israel? ¿Qué había hecho Israel para que corriera el riesgo también de ser muerto su primogénito? Ya alguna vez ya les ocurrió hacer esta pregunta. Pues si la hacemos, el texto nos responderá. Porque el texto ha sido también, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo ha tenido participación en esto. Entonces cuando usted pregunta y usted tiene el Ruach te puede ayudar a encontrar respuesta. Pues bien, voy a tratar de dar la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Hashem se propone a herir a los primogénitos en la salida del pueblo de Israel de Egipto? Y para que no se muera ningún primogénito de entre el pueblo de Israel, Hashem manda poner un letrero en la puerta. Letrero. No me interprete ahora literalmente. Es como decir así, cuidado, aquí vive una familia de Israel. No estaba escrito así, estaba la sangre, ¿no? Pero ¿por qué si Hashem sabía que ahí vivía un israelita o no sabía? ¿Cree usted que Hashem sabía? ¿Usted cree que Hashem pudiera pasar por la calle de Egipto y aquí va, ese también, y equivocarse y matar un hijo, un primogénito de una familia israelí por equivocación? ¿Cree que él se equivocaría? Entonces la señal de la sangre era más para el pueblo de Israel que para Hashem. Era más. Es porque, ¿por qué cree usted que el pueblo de Israel, cuando Moisés más adelante subiría al monte Sinai para recibir la Torá y traerla, y se atrasó como unas 6 horas?
Y el pueblo hizo un becerro. ¿Por qué no hizo un caballo? ¿Por qué no hizo un perro? ¿Por qué no hizo una gallina? ¿Por qué no hizo una figura de hombre? Y hizo un baile alrededor y dijo, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Por qué cree usted que lo hizo? Porque era lo que ellos vieron durante centenas de años en Egipto. Y si no hay Moisés y el Dios que envía a Moshe es un Dios invisible, ellos tampoco sabían su figura y no sabían mucho de él. Abraham, Isaac, Jacob sí lo sabía. Joseph también lo conocía. Pero ya habían pasado cientos de años. Entonces, seguramente el pueblo estaba asimilado, como dice, o ya estaba, algunos ya estaban metidos en esas cosas que aprendieron en Egipto. Pues eso no es muy difícil de concluir, porque de hecho, el pueblo que dice que adora a Hashem, ¿sabes? Hay hogares judíos que en diciembre tienen un árbol de Natal, un árbol de Navidad en esa esquina de la sala y una Hanukkah en la otra esquina. Y hace las dos cosas. ¿Y cuántos cristianos que celebran Halloween, celebran San Silvestre, San Valentín y todos los santos? ¿No? ¿Por qué? Porque se han asimilado, se han confundido. Y no solo ellos, también entre el pueblo de Israel. En esa diáspora se han comprometido tanto como en aquella de Egipto. Pero ahí no se olvide una cosa. Y sabrán, dice Hashem, que yo hago distinción. Yo hago diferencia entre Israel y las naciones. Entre Israel y los egipcios. Quien quiere huir de esto o asumir que no es así, pues tendrá que responder ante el Todopoderoso, porque Él hace distinción. Y porque hace distinción, Él dijo así, va a morir los primogénitos. Pero en mi misericordia yo no quiero que pase esto con las familias del pueblo de Israel, la descendencia de mi amigo Abraham, la descendencia de los patriarcas. Entonces le dice a Moshe, yo no quiero novedad, así que vaya y dígale que ponga la señal de la sangre. Porque, Señor, ¿temes que pudieras equivocarte? No, yo no me voy a equivocar, pero para que ellos sepan que yo hago distinción, que yo hago misericordia para con ellos. Oiga, hermano, eso es muy grande, eso es muy grande, eso es una bendición que usted y yo tenemos y que todo el pueblo de Israel tenemos, que no puede ignorarse, no podemos darnos el lujo de ignorar. Yo y usted estamos aquí no por buenos, vaya sabiendo. Yo y usted no somos tomados en cuenta por el Eterno por perfectos, no. Porque Él hace distinción y Él es el Todopoderoso, soberano. Una vez conversando Hashem con su amigo, dijo, puede morir tranquilo, porque yo me encargo de cuidar de tu descendencia. Cualquier padre diría así, pero ¿y si no andan bien? Muere tranquilo. Te prometo que voy a hacer todo lo que esté de mi parte. Se van a enderezar, se salvarán. O sea que hay gente que está predicando unas buenas nuevas que de buenas no tiene casi nada. Cuidadito, Jesús viene y te vas a quedar. Es como decir así, cuidado que por esa cosa Hashem no te va a tomar de Egipto y te va a llevar. No sé si les gustó eso, pero
Bueno, si no le gustó, usted hace como cuando come pez, ¿no? Me encantan los peces asados, cocinados, sancochados, ya. ¿No? Yo cojo la espina y pongo para acá, la carne para acá, y no soy bruto para comer todo mezclado, me voy a trancar. Entonces, cuando uno no está preparado para entender eso, ¿y qué quiere decir eso? Entonces, que voy a vivir como me da la gana, porque Hashem sabe cuando uno falla por causa de esa lucha que yo dije al principio acá, y sabe cuando uno falla porque uno se revolca y quiere y le gusta vivir, ¿no? Vivir como viven las otras naciones. Entonces, es bueno jugar con esto, pero él dejó claro en aquella liberación del pueblo de Israel de que él hizo misericordia con el pueblo de Israel y quería que ellos supieran, porque cuando el pueblo, ellos se llenaron de temor dentro de sus casas. Es más, Hollywood presenta en las dos películas clásicas de los 10 mandamientos y Moisés, de que el pueblo, aun con la señal de la sangre, estaba temeroso cuando escuchaban los gritos. Y había una divinidad bien descripta en la Torá, que tiene que ver con los perros. Y Hashem incluye aquí que los perros no aullarán con relación a mi pueblo. Cuando la desgracia llegue a la casa de los hijos de los Mitzraim. No aullarán. Y aquello es una alusión a una divinidad egipcia. Por eso cuando usted ve los egipcios, ve aquí los perros, para que las orejas apuntadas, una divinidad. Y Hashem dice, no aullarán, aullarán. Estoy aprendiendo el español. Sí que es difícil, más difícil que hebreo, hermano. Entonces, más amplio, un diccionario grueso así, el de español. El de hebreo es así chiquito, no tiene muchas palabras. Bueno, entonces, era más para el pueblo de Israel saber que no tiene que preocuparse. Hashem ya ha hecho todo para que te sientas seguro, no para que Él no se equivoque, no para que te sientas seguro.